Todavía puedo sentir el frío húmedo de esa mañana de abril penetrando por las suelas de mis botas. Estaba de pie en el interior de un granero imponente en el condado de Lancaster, Pensilvania. No era un granero cualquiera. La fecha tallada en una de las vigas maestras leía 1842. Mientras mis ojos se ajustaban a la penumbra, me quedé paralizado mirando la estructura. Era un monumento a la ingeniería de otra época. Hablamos de una construcción masiva de roble blanco y álamo que había soportado casi 180 inviernos, tormentas de nieve y el peso constante de toneladas de heno y equipo agrícola. Y sin embargo, allí estaba, perfectamente a plomo, perfectamente escuadrada, sin ceder ni un milímetro. Recorrí con la mano una de las uniones principales, un enorme ensamblaje de caja y espiga pasante, asegurado con clavijas de madera talladas a mano. No había ni rastro de óxido, porque no había ni un solo clavo de acero, ni un tornillo, ni una placa metálica de refuerzo en toda la estructura de carga. Tampoco había rastro de adhesivos de construcción modernos, solo madera interactuando con madera, diseñada y ejecutada con una comprensión del material que me hizo sentir de repente muy pequeño en mi propio oficio. Fue un momento de esos que te rompen los esquemas. La semana anterior, en mi taller, un taller equipado con las mejores herramientas eléctricas que el dinero puede comprar, con control de humedad y acceso a los adhesivos más avanzados del mercado, había terminado una librería sencilla. Una librería que construí hace apenas 3 años para mi propia casa, y ya estaba lidiando con problemas. Las puertas inferiores se atascaban porque el armazón se había movido, y un panel lateral de roble macizo se había rajado de arriba a abajo con un chasquido seco que escuché una noche mientras cenaba. Estaba usando todas las ventajas modernas imaginables, y mis muebles estaban fallando en una fracción del tiempo que este granero llevaba en pie sin mantenimiento significativo. Esa contradicción me carcomía. ¿Cómo era posible que unos carpinteros de mediados del siglo XIX, trabajando con hachas, azuelas, sierras de mano y barrenos, lograran una estabilidad y durabilidad que yo, con toda mi tecnología, no podía replicar? Fue entonces cuando empecé a hablar en serio con los carpinteros Amish de esa comunidad. Pasé tiempo en sus talleres, simplemente observando, escuchando el sonido de sus cepillos de mano y el golpe rítmico de sus mazos. No tardé mucho en darme cuenta de la dolorosa verdad. Ellos ya habían resuelto prácticamente cada problema técnico que yo seguía combatiendo en mi taller todos los días. Y no lo resolvieron con mejor tecnología, ni con compuestos químicos nuevos, ni con máquinas más rápidas. Lo resolvieron con un pensamiento superior, con una comprensión profunda y visceral de la madera como un material vivo que nunca deja de moverse. Hoy, quiero llevaros conmigo por este camino de redescubrimiento. No vamos a hablar de romanticismo ni de nostalgia por tiempos más simples. Vamos a hablar de ingeniería pura y dura aplicada a la madera. Voy a desglosar 10 problemas comunes que todos enfrentamos en la ebanistería moderna y os mostraré exactamente cómo la tradición Amish los solucionó hace siglos, con métodos que podéis aplicar en vuestro taller mañana mismo, independientemente de las herramientas que tengáis. Y os sugiero que os quedéis hasta el final, porque hubo un método específico para leer una tabla antes de hacer el primer corte, un truco sensorial que me enseñaron y que nunca he visto descrito en ningún manual de carpintería, ni antiguo ni moderno, y que ha cambiado por completo mi forma de seleccionar el material de mi estante. Lo que encontré en esos talleres no es una reliquia curiosa para turistas. Es un sistema vivo y eficiente que produce muebles y estructuras que, sencillamente, duran más que cualquier cosa que salga de una fábrica moderna. Una vez que entiendes los principios detrás de este enfoque, ya no hay vuelta atrás. El origen de una ingeniería de supervivencia. Para entender realmente por qué estos métodos funcionan, hay que alejarse de la idea romántica de que los Amish son personas que simplemente viven en el pasado por capricho. Cuando te adentras en las comunidades de Lancaster, en Pensilvania, o en el condado de Holmes, en Ohio, lo primero que notas no es el silencio, sino un ritmo de trabajo distinto.
Estas comunidades tienen sus raíces en los colonos anabaptistas suizo-alemanes que llegaron a estas tierras a principios del siglo XVIII, alrededor de 1710. No traían consigo grandes maquinaria ni capital, traían herramientas de mano y una necesidad imperiosa de sobrevivir. En aquel entonces, la carpintería no era una forma de expresión artística ni un pasatiempo de fin de semana. Era una cuestión de vida o muerte. Si construías un granero y la estructura cedía bajo el peso de la nieve en invierno, perdías tu cosecha y probablemente tu sustento. Si las ruedas de tu carro se desarmaban en un camino embarrado a kilómetros de la civilización, estabas en un problema serio. Esa presión constante de la necesidad destiló el conocimiento. Lo que no funcionaba, lo que fallaba a los 5 o 10 años, simplemente se descartaba. Lo que sobrevivió a través de las generaciones fue únicamente lo que demostró ser infalible bajo las condiciones más duras. La eficiencia sobre la estética. Algo que me golpeó con fuerza al entrar en sus talleres fue la eficiencia. A menudo confundimos la falta de electricidad con la ineficiencia, pero es todo lo contrario. Un maestro artesano Amish no puede permitirse desperdiciar una sola hora de luz solar, ni una sola pulgada de una tabla de roble blanco. Al no depender de motores de alta velocidad que pueden ocultar errores con fuerza bruta, han desarrollado una sensibilidad en las manos que nosotros hemos perdido. Recuerdo observar a un hombre de unos 60 años, con las manos curtidas y callosas, trabajando una pieza de arce. No usaba una lijadora orbital que generaba polvo y ruido durante horas. Usaba un bastrén y un cepillo de testas perfectamente afilado. En cuestión de minutos, la superficie estaba más nivelada y era más agradable al tacto que cualquier cosa que yo hubiera logrado tras pasar 3 tipos de lija diferentes. Allí no había secretos mágicos. Había una comprensión absoluta de la dirección de la fibra y de la geometría de la herramienta. La filosofía del construir para la eternidad. La base de todo su sistema se resume en una frase que escuché una tarde mientras compartíamos un café de achicoria. Construirlo bien la primera vez para que nadie tenga que construirlo de nuevo. Esta no es una frase publicitaria, es un principio de ingeniería práctica. En nuestra cultura de consumo, nos hemos acostumbrado a que un mueble dure 8 o 10 años antes de que las fijaciones de metal empiecen a holgarse o los paneles de aglomerado comiencen a hincharse con la humedad ambiental. Para ellos, el éxito se mide en siglos. Si una silla no puede ser usada por el bisnieto del hombre que la compró, entonces la silla es un fracaso técnico. Esa mentalidad cambia por completo cómo seleccionas el material. Por ejemplo, mientras que nosotros vamos a la maderería, compramos tablas secadas en horno al 6% o 8% de humedad y las metemos directamente en la sierra de mesa, ellos tienen un proceso de paciencia que parece de otro mundo. El manejo del tiempo y el clima. En los cobertizos laterales de sus talleres, abiertos para permitir que el aire circule, pero protegidos del sol directo, vi pilas de madera perfectamente estivadas. La regla que siguen a rajatabla es 1 año de secado por cada pulgada de grosor del tablón. Si tienen un tablón de 50 milímetros de espesor, ese tablón no se toca durante un mínimo de 2 años. Este secado natural permite que las tensiones internas de la madera se liberen de forma gradual, algo que el secado rápido en hornos industriales a menudo bloquea, creando maderas que parecen estables pero que explotan o se retuercen en cuanto les das el primer corte. Además, el clima de estas regiones, con veranos muy húmedos e inviernos gélidos y secos, es el campo de pruebas perfecto. Un mueble que sobrevive a los ciclos de expansión y contracción en una casa de Pensilvania sin calefacción central moderna, tiene que estar diseñado para moverse. Esa es la clave. Ellos no luchan contra el movimiento de la madera, lo invitan y lo canalizan. Entender esto fue el puente que necesité para darme cuenta de que mis propios problemas en el taller, esas juntas que se abrían, esos estantes que se pandeaban, no eran culpa de la madera, sino de mi falta de previsión. Estaba intentando forzar al material a comportarse como si fuera plástico o metal, cuando la madera es un polímero natural que respira.
Los antiguos maestros lo sabían, y cada técnica que vamos a ver a continuación es una respuesta directa a esa realidad física. Vamos a ensuciarnos las manos. Durante 20 años, creí que la fuerza de un mueble residía en la química del adhesivo y en la precisión de mi sierra de mesa. Los maestros que conocí en Lancaster me demostraron que la verdadera fuerza reside en la geometría y en la física de las fibras. El ensamble de caja y espiga con clavija desplazada, draw boring. El primer gran problema que mencioné es el fallo de las uniones pegadas bajo tensión. En el mundo moderno, confiamos ciegamente en la cola blanca o de poliuretano. Pero la cola es quebradiza. Con los años, los ciclos de humedad la cristalizan y la unión acaba cediendo. Los Amish utilizan el draw boring. El concepto es de una simplicidad mecánica aplastante. Se corta una caja y una espiga de forma tradicional, pero antes de ensamblarlas, se perfora un agujero de unos 6 o 8 milímetros a través de las paredes de la caja. Luego, se inserta la espiga y se marca el centro de ese agujero en ella. Aquí está el truco. Se retira la espiga y se perfora el agujero en ella, desplazándolo unos 1.5 milímetros, aproximadamente un 16 de pulgada, hacia el hombro de la espiga. Cuando introduces una clavija de roble seco a través de esos agujeros que no coinciden, la clavija actúa como una cuña interna. Al forzar su paso, tira de la espiga hacia dentro de la caja con una presión que ningún sargento de metal puede igualar. He hecho pruebas en mi taller intentando separar una unión de estas con un gato hidráulico. La madera se rompe antes de que la unión ceda. No necesitas pegamento. Si la madera se expande, la clavija, que suele ser de una especie ligeramente más dura como el roble blanco, se flexiona y mantiene la tensión. En mis piezas antiguas, las uniones con pegamento empezaban a mostrar una línea de sombra a los 5 años. Mis muebles con drawboard de hace 4 años parecen una sola pieza de roca. La unión por compresión de madera verde. Este es el secreto de por qué las sillas Amish y las antiguas Windsor no cojean después de un siglo. El problema moderno es que usamos madera secada en horno para todo. Cuando montas una silla, tanto la pata como el travesaño tienen el mismo contenido de humedad, digamos un 8%. Cuando llega el verano y la humedad sube al 60%, ambas piezas hinchan. En invierno, ambas encogen. Con el tiempo, ese ciclo afloja el orificio. La técnica tradicional utiliza la humedad diferencial. Los artesanos fabrican los travesaños o los ejes de la silla con madera verde o parcialmente curada, con un contenido de humedad de alrededor del 20% al 25%. Sin embargo, las patas o la pieza que recibe el orificio, la escopladura, están extremadamente secas, a veces incluso calentadas cerca de una estufa para llevarlas al 6%. Cuando ensamblas esa espiga húmeda en el agujero seco, ocurre algo fascinante. A medida que pasan las semanas, la espiga verde intenta encogerse, mientras el agujero seco intenta absorber esa humedad y expandirse. El resultado es un ajuste de compresión permanente. Las fibras se entrelazan a nivel microscópico. He intentado desmontar una silla construida así para restaurarla y tuve que cortarla con sierra. Es imposible separar las piezas sin destruir la madera. Es una fijación mecánica que utiliza la biología del árbol a nuestro favor. El acabado a cuchilla frente al lijado. Este es quizás el cambio que más tiempo me ha ahorrado. Todos odiamos lijar. Pasamos del grano 80 al 120, luego al 180, al 220, y el taller se llena de un polvo fino que lo invade todo. Los carpinteros que observé rara vez tocan el papel de lija. Su herramienta principal de acabado es el cepillo de suavizar, Smoothing Plane, y la rasqueta de ebanista, Card Scraper. La diferencia es técnica. El papel de lija funciona mediante abrasión. Son millones de pequeñas piedras que arañan y desgarran las fibras de la madera. Bajo un microscopio, una superficie lijada parece un campo de batalla lleno de fibras trituradas y poros taponados por el polvo. Un cepillo de mano perfectamente afilado
ajustado para quitar una viruta de apenas 0.03 milímetros, funciona por cizallamiento. Corta la fibra limpiamente como un bisturí. El resultado es una superficie que brilla de forma natural, porque las células de la madera están abiertas y planas, reflejando la luz como un espejo. Cuando aplicas un acabado sobre una madera cepillada, el aceite penetra profundamente y de forma uniforme. En una madera lijada, el polvo atrapado en los poros a menudo causa manchas o nubes en el acabado. Me costó semanas aprender a afilar la cuchilla con un ángulo de 45 grados y un microbisel de 30. Pero una vez que dominas el gesto, puedes preparar una mesa de comedor completa en una fracción del tiempo que tardarías con una lijadora orbital, y sin una gota de polvo en el aire. El uso de aceites penetrantes naturales. El cuarto método es la protección del material. La industria nos vende poliuretanos y barnices que crean una capa de plástico sobre la madera. El problema es que el plástico es una barrera rígida sobre un material que se mueve. Tarde o temprano, el barniz se agrieta, la humedad entra por debajo y el acabado empieza a pelarse como una quemadura solar. Los Amish prefieren el aceite de linaza cocido y el aceite de tung. No forman una película, se saturan en las fibras y se endurecen dentro de ellas. Si golpeas una mesa con acabado de poliuretano, el barniz se rompe y deja una marca blanca imposible de reparar sin decapar toda la pieza. Si golpeas una mesa tratada con aceite, la madera se abolla, pero el acabado sigue ahí. Para repararlo, solo necesitas un poco de vapor para levantar la abolladura y otra capa de aceite. He adoptado esta mezcla, una parte de aceite de linaza, una parte de barniz de resina natural y una parte de aguarrás mineral. Se aplica, se deja penetrar 20 minutos y se retira el exceso. El tacto es el de la madera real, no el de un tablero de mandos de un coche. No amarillea de forma artificial y lo mejor de todo, el mantenimiento es una limpieza y una pasada rápida cada 10 años. Construcción de bastidor y panel. Frame and panel. Finalmente, la estructura. El gran error moderno es intentar pegar grandes superficies de madera maciza directamente a marcos rígidos, o peor aún, usar tornillos de bolsillo en tableros de partículas. La madera se expande principalmente a lo ancho, no a lo largo. Si restringes ese movimiento, la madera se romperá. El sistema de bastidor y panel que vi en cada armario y puerta de esos graneros es la solución definitiva. El panel central flota dentro de una ranura en el bastidor de los bordes. No se le pone pegamento, se mantiene en su lugar por la propia presión de la ranura y a veces por una pequeña clavija central. En invierno, el panel encoge y se retrae dentro de las ranuras. En verano, se expande. Como no está bloqueado, la estructura exterior permanece perfectamente estable. Es una ingeniería que acepta la naturaleza cambiante del material. Cuando veo muebles modernos con paneles pegados que se han rajado por la mitad, me doy cuenta de que ignorar esta regla básica es lo que condena a un mueble a la basura en menos de una década. Método, solución moderna. Ventaja tradicional. Resultado a largo plazo. Unión, tornillo, cola blanca. Drawbar, clavija desplazada. Unión mecánica eterna. Ajuste, espigas secas. Madera verde, seca. Cierre por compresión biológica. Superficie, lijado orbital. Cepillo de mano. Poros abiertos. Brillo natural. Acabado. Barniz plástico. Aceites penetrantes. Reparación fácil, sin peladuras. Exportiro tablice. Cada una de estas técnicas requiere un poco más de habilidad manual que simplemente apretar un gatillo, pero la recompensa es un objeto que no tiene fecha de caducidad. En mi taller, el cambio no fue inmediato, pero cada vez que uso una clavija desplazada en lugar de un tornillo, siento que estoy construyendo algo que realmente merece el espacio que ocupa. Después de pasar semanas observando a estos artesanos, empecé a notar que mi mayor obstáculo no era la falta de herramientas, sino una serie de patrones mentales que me habían inculcado durante años en la carpintería convencional. Al final del día,
Cuando las virutas cubren el suelo y el cansancio se asienta en los hombros, te das cuenta de que hemos estado trabajando en contra de la madera en lugar de trabajar con ella. He identificado 5 patrones que yo mismo repetí hasta la saciedad y que esta tradición maneja de forma radicalmente distinta. El primer patrón es confiar en la cola como elemento estructural. En la carpintería moderna, tratamos el adhesivo de acetato de polivinilo como si fuera una soldadura permanente. Pero la cola es fuerte en cizallamiento y débil ante los movimientos cíclicos de expansión. Los maestros Amish utilizan la unión mecánica como estructura y la cola solo como un seguro adicional, o incluso prescinden de ella. Aprendí que si una unión no se sostiene por sí sola antes de aplicar el pegamento, es una unión defectuosa. El segundo patrón es el lijado sistemático. Por defecto, alcanzamos la lijadora para todo. Incluso cuando un cepillo de mano o una rasqueta de ebanista bien afilada sería más rápida y dejaría un acabado superior. El tercer patrón es ignorar el tiempo de aclimatación. Compramos madera secada en horno y la cortamos el mismo día. En los talleres de Lancaster, vi que incluso la madera ya seca reposa en el taller al menos 2 semanas antes de ser labrada. El cuarto patrón es el uso de acabados de película en piezas de uso diario. El poliuretano es una sentencia de muerte para la reparabilidad, mientras que los aceites penetrantes permiten que el mueble envejezca con dignidad. Y el quinto patrón es la hiperespecialización con plantillas. Pasamos 3 horas fabricando una guía compleja que usaremos una vez, en lugar de invertir ese tiempo en desarrollar la habilidad manual que nos permitiría hacer el mismo corte en 5 minutos con un serrucho y un formón. Antes de cerrar este círculo, quiero abordar 3 problemas técnicos finales que completan esa lista de 10 que os prometí. El primero es el fallo en los paneles encolados por el canto. He visto cientos de tableros de mesa abrirse por la junta después de un par de inviernos. Los Amish solucionan esto con una disciplina estricta en la disposición de la veta. Alternan la orientación de los anillos de crecimiento en cada tabla. Si una tabla tiende a curvarse hacia arriba, la siguiente contrarresta ese movimiento curvándose hacia abajo. Además, dedican tiempo al emparejamiento de espejo, book matching, no solo por estética, sino porque asegura que el contenido de humedad y la estructura de la fibra sean idénticos en ambos lados de la unión, minimizando las tensiones internas. El segundo es el astillado de la madera al clavar o atornillar. En lugar de forzar el metal en la fibra, ellos tienen 3 reglas innegociables. Primero, realizan siempre un orificio guía con un barreno manual ligeramente menor al diámetro del vástago. Segundo, prefieren los clavos de sección cuadrada o de corte sobre los clavos de alambre redondos modernos. Un clavo redondo actúa como una cuña que separa las fibras, provocando grietas. Un clavo de corte, con su perfil cónico y plano, comprime las fibras hacia abajo, creando una sujeción mucho más firme y sin riesgo de rotura. Y tercero, mantienen una distancia mínima de 50 milímetros desde el extremo de cualquier tabla para cualquier fijación. Es una disciplina simple que elimina el desperdicio de material. El tercer problema es el mantenimiento del filo. La mayoría de nosotros tenemos estaciones de afilado carísimas y complejas que nos da pereza usar, por lo que trabajamos con herramientas desafiladas demasiado tiempo. En cada banco de trabajo Amish que visité, había una piedra de aceite o de agua, plana y lista. No usan guías de ángulo ni sistemas motorizados. Tienen el hábito de dar 3 o 4 pasadas rápidas a la herramienta cada 30 minutos de trabajo. Mantienen el filo perpetuamente en su punto máximo, en lugar de dejar que se degrade hasta que la herramienta deja de funcionar. Yo adopté este hábito. Afilo durante 2 minutos por cada media hora de cepillado. Mis herramientas ahora cortan mejor que cuando usaba un sistema de 1000 euros. Ahora, para el consejo adicional que os prometí al principio. Esto es algo que vi hacer a un viejo carpintero antes de realizar un solo corte en un tablón de nogal macizo. No usó una cinta métrica ni un medidor de humedad digital. Primero, observó la testa para ver si la tabla era de corte radial o tangencial. Luego,
Apoyó un extremo en el suelo, sujetó el otro y la flexionó ligeramente para sentir su rigidez. Me explicó que una tabla que cede con demasiada facilidad en el centro tenderá a ladearse con el tiempo. Pero lo que me sorprendió fue lo siguiente. Golpeó la madera con el nudillo, justo en el centro, y acercó la oreja. Me dijo, escucha el tono. Un sonido claro, como el de una campana de bronce, indica una madera sana, con fibras continuas y sin tensiones internas. Un sonido sordo, un pum apagado, es señal de una grieta interna oculta, un nudo podrido en el corazón o una tensión estructural que hará que la tabla se retuerza violentamente en cuanto la pases por la sierra. He empezado a hacer esto con cada pieza que saco de mi estante y he detectado defectos internos que me habrían arruinado un proyecto a mitad de camino. Solo toma 10 segundos. Probadlo la próxima vez. Todo lo que hemos hablado hoy, estas técnicas, estos cambios de perspectiva, lo he volcado en mi libro, Las viejas formas. Son 100 técnicas recuperadas, con fotografías detalladas de cada paso y más de 120 páginas de conocimiento práctico, para que podáis llevar estos métodos de los antiguos maestros directamente a vuestro banco de trabajo. Podéis encontrar el enlace en la descripción o escanear el código que aparece ahora mismo. Al final, este oficio no trata de qué máquinas tienes en el taller, sino de cuánto comprendes el material que tienes entre manos. Este conocimiento no es una reliquia, es una herramienta de ingeniería que nos permite construir cosas que nos sobrevivan. Gracias por acompañarme hoy en este rincón del taller. Si este enfoque os ha hecho repensar vuestro propio trabajo, suscribíos para que sigamos recuperando estos métodos juntos. Nos vemos en el próximo proyecto.